Integrante del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia, la Delincuencia y la Participación Ciudadana, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo. Para poder comenzar con la plática de acoso escolar, les solicitamos a todos ustedes de la manera más atenta, permanezcan con sus micrófonos apagados y sus cámaras encendidas. Al finalizar la participación de nuestra ponente, se colocará en el chat un formulario que nos servirá para atender dudas o cuestionamientos, evaluaciones, propuestas y registros de la asistencia. Si no es por el momento, cedo el uso de la palabra a la ponente. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya me hicieron favor de presentarme. Yo soy la psicóloga Ilse y pertenezco al Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia, la Delincuencia y la Participación Ciudadana. El día de hoy me presento con ustedes con el tema de acoso escolar. ¿Qué es el acoso escolar y cómo funciona, en dónde se da y quiénes son los que participan? Creo que este es un tema que todos conocemos, que no se nos hace diferente, que no se nos hace desconocido, sin embargo, sí el cómo tratarlo y cómo sobrellevarlo, ¿no? Y cómo también darle fin a este tipo de situaciones y saber que el acoso escolar puede venir de abajo para arriba y de arriba para abajo, es decir, de niños más chicos a más grandes, de más grandes a más chicos o de adultos a pequeños o de pequeños adultos también lo podemos considerar de esta manera, ¿ok? Y bueno, es cualquier tipo de violencia que se da en la escuela. Ojo, se puede dar en la escuela, camino a la casa, de la escuela a la casa o de la casa a la escuela. Muchas veces pensamos que solamente podemos llamar acoso escolar a aquella violencia que se da entre iguales en un centro educativo. Sin embargo, también el bullying también llamado, también lo podemos encontrar de camino a casa, ¿no? Porque solamente puede haber bullying en el recreo si es que los menores o los jóvenes, porque se da en todas las edades, puede ser que lo podemos ver a la hora del receso o en tiempos libres de clases, ¿no? Depende de las edades, depende de los tiempos. Sin embargo, también lo podemos observar de camino a casa, llegando a la casa, porque también puede llegar a ser de personas externas o de otra escuela a la de nosotros, ¿no? Ahorita vamos a ir explicando todo eso. Sin embargo, como les decía hace un momento, el acoso escolar o también llamado bullying, ¿cómo? Es que en la mayoría de los casos lo conocemos, ¿no? No sé por qué siempre en definiciones americanas como que se nos queda un poquito más qué es. Y digo que es porque es el sentido en el que nosotros lo manejamos, ¿no? Cuando yo te digo bullying, tú luego reconoces que es una agresión que se da dentro de la escuela o que se puede llegar a dar en un salón de clases, ¿no? Y bueno, es la definición como tal, es un comportamiento agresivo, ojo, bullying, metódico y sistemático durante un periodo de tiempo prolongado. Muchas ocasiones al decir tiempo prolongado podemos estar hablando o tú te puedes imaginar que van a ser desde a partir de 6 meses o un año, ¿no? El bullying lo podemos reconocer a partir de una semana. Obviamente a reconocer el bullying desde 3, 5 días. ¿Por qué? Porque va a ser repetitivo, va a ser algo con el que una persona se va a ensañar con otra. El agresor tiene ciertas características, pero también la víctima, ¿no? Muchas ocasiones no logramos conectar que la persona que agrede probablemente también es porque es agredida, ¿no? Nos volvemos agresores cuando somos víctimas, puede llegar a ser desde casa. Muchas ocasiones nos hemos dado cuenta que los niños que son agresores vienen siendo agredidos desde casa. Es decir, si en la casa me maltratan, me humillan, me gritan, bueno, pues entonces yo voy a buscar a personas que van a poder ser lo que es lo que yo represento en casa, ¿no? Que es la víctima. En este caso participan dos personas de forma pues representativa en lo que es el acoso escolar, que es el agresor y que es la víctima. Coloquialmente conocemos al agresor como la persona que bulea, la que pega, la que puede gritar, la que puede pellizcar, la que puede empujar, la que le puede quitar las cosas. No nada más es
el hecho de que lo golpee, ¿no? El hecho de que hasta un pellizco, un zape, le quite el desayuno, le quite sus cosas, la aviente la mochila, le esconda la mochila, desde ahí empezamos con el bullying, ¿no? Y bueno, esta persona va a intentar intimidar, va a aislar a la otra persona, la va a poder insultar, la va a someter, le va a ordenar, y la otra persona que viene siendo la víctima, bueno, esta persona va a callarlo. No puede haber bullying si esta persona, si hay una persona que no lo acepta. Es decir, lo aceptamos de forma indirecta, ya sea por la personalidad, ya sea por las características que tenemos como personas, muy aparte de la personalidad, ¿no? El hecho de que a lo mejor en casa tengamos una cordialidad, una educación bien planteada, muchas situaciones de saber y reconocer que en la escuela no podemos maltratar a nadie. Bueno, pues hay personas que depende de la estructura de personalidad, depende de las características propias de una persona, puede llegar a ser la víctima, ¿no? Y que esta persona va a poder sufrir, bueno, más bien va a sufrir en silencio, va a tener vergüenza y no va a saber a quién acudir. Y no porque, a lo mejor no porque no le tenga confianza a los papás, sino es por el miedo a más represalias o es el miedo a que lo agredan de una forma más elevada. Y de estas dos personas que participan en el acoso escolar, hay una tercera que casi no se menciona y que tiene mucha relevancia dentro del acoso escolar. Esta persona es el testigo, ¿no? Son las terceras personas, los otros compañeros, los que dicen, ya cuando pasa algo mayor, los que dicen, sí, es que hubo mucho tiempo que lo bulleaba, es que había mucho tiempo que le quitaban sus cosas, es que ya le había dicho a la maestra y la maestra no hizo nada, o es que ya le habíamos dicho a los demás, a mi compañero que no se deje, pero bueno, pues lo siguen bulleando, ¿no? Siempre el testigo es el que se va a dar cuenta de todo, sin embargo, no va a hablar, puede por el miedo a que también lo bullen a él o lo maltraten o le hagan bromas pesadas o simple y sencillamente también se vuelva víctima, ¿no? Sin embargo, los testigos en un determinado momento se vuelven un factor muy importante porque hemos tenido casos y no nada más en el estado de Hidalgo, yo creo que en una forma general de país, donde el agresor ha lastimado de una sobremanera a la persona que funge como víctima y que los testigos dicen, sí, es que ya llevaba mucho tiempo, ¿no? Y estamos hablando de que hay veces que son boleados por años, ¿no? O por unos meses ya muy, muy prolongados. Hay una serie, me voy a atrever a recomendarla. Hay una serie en Netflix que se llama Control Z y que habla mucho, mucho de lo que es el bullying. También hay otra serie que es Escuela para Mujeres. Yo la vi bueno, por equivocación, entre comillas, pero de verdad que me sorprendió lo estructurado que ya tenemos el bullying o lo normalizado que lo tenemos, ¿no? Y que esas series, te las repito, es Control Z y Escuela para Mujeres, que están en Netflix, y que en esas dos series te explican de una forma muy precisa cómo se da el bullying, de dónde viene, o sea, que en realidad sí hay personas que en la escuela dan una cara de poder, dan una cara de poder sobrellevar todo, demandar, pero en casa estamos sufriendo violencia, estamos sufriendo maltratos, estamos sufriendo todo este tipo de situaciones en donde nos queremos desquitar, que es en la escuela, ¿no? Y obviamente aparentamos otro tipo de cosas, sin embargo, cuando ya sobrepasamos los límites de molestar o de llevarse con alguien, es cuando ya vienen las cosas un poco más pesadas o más graves, ¿no? Sin miedo a equivocarme, hay situaciones del acoso escolar que han llegado hasta la muerte, ¿no? O hasta que un niño entera y totalmente ya no quiera salir de su casa. Ese es el punto, ¿no? Que nuestros niños no tengan miedo de ir a su casa y también los jóvenes, porque esta situación se da a cualquier edad, ¿no? Afortunadamente en las escuelas de preescolar o primaria hay un porcentaje más elevado de que nuestros niños hablan y que nuestros niños acusan, ¿no? Coloquialmente a veces el bullying también empieza con el de es que fuiste de chillón, o es que fuiste y dijiste, o es que me acusaste, o es que me dijiste. En los preescolares se da un poquito más esta situación de maestra me pegó, es que maestra me dijo, es que, o que un testigo diga es que él le pegó a ella o ella le pegó a él, es que las cosas fueron así, ¿no? Yo lo he notado más
en preescolar o primaria. Los niños son un poquito más sinceros, son más directos y bueno, pues en casa más, ¿no? Sin embargo, dentro del nivel de secundaria, bachillerato, hasta universidad, nos da un poquito más de pena hablar de este tipo de situaciones y de aceptarlo. No nos atrevemos a decir que en realidad nos está costando trabajo este tipo de situaciones o que nos está molestando o que lo estamos viviendo, ¿no? Y como papás a veces no sabemos reconocer los cambios que tienen nuestros hijos cuando están sufriendo este tipo de situaciones. Aquí, bueno, una situación de acoso escolar vivida afecta tanto a la víctima como al agresor y a los espectadores. Son los testigos, pues, como te comentaba, ¿no? Aquí va a afectar a la víctima porque es una agresión contenida, es una situación que tenemos que sacar y tenemos que ver la forma de cómo sacarla. Y bueno, qué más que con el ejemplo que tenemos a veces de casa, ¿no? El hecho de agredir, el hecho de golpear, el hecho de decir groserías, porque es probablemente el cómo nos están tratando a nosotros, ¿no? En casa no sabemos que, o más bien nosotros no reconocemos como papás, veo a adultos que a veces el acoso empieza desde casa con nuestros hijos, ¿no? El hecho de hablarle groserías, el hecho hasta de ponerle un apodo que va derivado a la escuela y que de ahí también empieza el bullying, ¿no? Nosotros decimos, es que el decirle gordo, el decirle chaparro, el decirle todo este tipo de situaciones que nosotros malamente normalizamos, bueno, pues todo esto se va a la escuela y con esto podemos propiciar que se desencadene el bullying, ¿no? Pero no nos damos cuenta que el bullying muy ocasionalmente lo provocamos nosotros desde casa. Hay situaciones que nosotros no reconocemos, que vemos normal, sin embargo, lamentablemente los tiempos de hace 20, 30 años no son los mismos que ahorita. Ahorita los niños tienen una estructura de personalidad muy débil. Nosotros mismos los hemos sobreprotegido y hemos mal estructurado esta situación de convivencia de un niño con otro, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta a las víctimas? Bueno, pues con una baja autoestima, pueden crecer resentidos con la sociedad, podemos, lamentablemente, cuando la víctima quiere dejar de ser víctima y se da cuenta o agarra valor o agarra todo ese coraje contenido, bueno, pues también se puede volver un agresor en contra del agresor que trae, ¿no? Y es ahí donde desencadenamos una herida. Hemos visto que hay niños que han ido a las escuelas con armas, ¿no? Que aquí viene un juego de responsabilidades compartidas desde casa, escuela y niño, ¿no? Perdón, pero son niños resentidos, son niños con coraje, son niños que en realidad no nos estamos dando cuenta que como sociedad, como familia, les estamos haciendo daño y que el hecho a veces de sobreproteger o de alejarnos mucho de un niño, le estamos golpeando, le estamos destruyendo la personalidad y eso afecta enteramente la convivencia que tiene. A los espectadores, bueno, pues que en algún momento ellos quieran repetir la situación del agresor o de la víctima, porque recuerden, los niños imitan mucho. Por ejemplo, lo que ven en casa lo llevan a la escuela y lo que están en la escuela lo llevan a casa, ¿no? Entonces, aguas con lo que le enseñamos a nuestros hijos, aguas con lo que no les enseñamos, pero sabemos que ellos pueden llegar a sacar, ¿no? Muchas ocasiones, como papás, no te das cuenta que el niño sí te observó, sí te escuchó y que a lo mejor en tu casa tienes prohibido que el niño diga palabras altisonantes, pero tú las dices y tú no sabes que en la escuela el niño llega y agrede a una persona menor, mayor o igual y que son las mismas palabras que tú ocupas, ¿no? Hasta hay ocasiones que el niño nota ciertas situaciones en casa de tono sexual y que también va a la escuela y las quiere hacer, ¿no? Tocar a una niña bajo la falda, este tipo de situaciones que tú dices, es que mi hijo no lo hace, es que no sé de dónde lo sacó. Probablemente tú no te diste cuenta que el niño está repitiendo patrones y está repitiendo lo que está viendo, que es muy, muy normal en los niños. Así que por mucho que digas, es que el niño no se da cuenta, es que el niño no escuchó, es que el niño no estaba, acuérdate que los niños son esponjitas y todo lo que ven, todo lo que escuchan lo van a repetir por convivencia.
¿Sale? Y bueno, las manifestaciones del acoso escolar. Hay muchas situaciones que como papás nos tenemos que dar cuenta, muchas situaciones que como hermanos, como papás, como hijos, tenemos que aprender a reconocer que una cosa es que el niño esté cambiando por edad y otra cosa que el niño esté cambiando por lo que está teniendo en la escuela o camino a la escuela, ¿no? Las manifestaciones que puede llegar a tener un niño que presenta bullying es el insomnio, ¿no? El miedo al despertar al otro día para ir a la escuela. El miedo al saber o al tener la duda, mañana qué va a pasar, mañana qué me van a decir, mañana qué me van a hacer, ¿no? Porque hay veces que puede ser de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a uno. Es decir, puede haber un grupo de niños que esté molestando a un solo niño o puede haber un niño que esté molestando a un grupo de niños, ¿no? Aquí a veces decimos, es que cómo un niño puede agredir a tantos y esos niños no hacerles nada. Bueno, porque la estructura de personalidad es diferente, ¿no? Ahorita mi compañera misma les explicó todo lo que pasa en nuestro cerebro, cómo es que a veces manejamos o no sabemos manejar tanto estrés y que eso va a desencadenar que estemos enojados, que vayamos con ira, que estemos en este tipo de situaciones que van a propiciar un acoso, ¿no? Y que el acoso escolar lo vamos a encasillar en la escuela y de camino a la escuela y de camino a la casa, ¿no? Sin embargo, hablar de acoso en personas adultas, bueno, pues también pasa en el trabajo, ¿no? El acoso laboral que es muy parecido al acoso escolar, sin embargo, en diferente edad y estamos hablando de trabajo, ¿no? Espero me explique bien en esta situación. ¿Por qué? Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido violencia, hemos tenido acoso o lo hemos generado. Muchas veces nada más nos damos cuenta cuando recibimos o cuando nos hacen, sin embargo, no aceptamos cuando nosotros mismos lo propiciamos. Y en un área de trabajo, bueno, pues, de qué se dice, ¿no? El insomnio es esta parte de saber qué va a pasar mañana, el no poder dormir, y el de ya casi cuando te vas a la escuela es cuando ya lograste dormir, ¿no? Pérdida de apetito. Yo siempre que hablo con los papás sobre esta situación es muy pues difícil para los papás a veces reconocer los cambios que de un desarrollo normal, de un adolescente, de un cambio, están teniendo y otra por una situación de malestar que estén viviendo en la escuela. Es decir, hay ocasiones que por naturaleza, por desarrollo, los niños no tienen hambre, por crecimiento, por este tipo de situaciones, simple y sencillamente no tienen hambre. Sin embargo, hay veces que tienen la pérdida de apetito por la preocupación y el estrés que les genera toda la situación que están teniendo en la escuela. Y es aquí donde tenemos que checar como papás qué es lo que pasa con nuestros niños, cómo es que estamos llevando, o más bien cómo está llevando nuestro niño la situación en la escuela, ¿no? Que ahorita, por pandemia, bueno, pues hemos estado encerrados, nuestros niños también, y nuestros niños han generado muchísimo estrés, ¿no? Nosotros podemos llegar a comprender la situación y la magnitud de lo que está pasando o de lo que pasó en un inicio que nadie sabía qué onda, ¿no? Ahorita ya nos estamos como que adaptando, pero nuestros niños están contenidos, nuestros niños, valga la expresión y la comparación, pero son como animalitos amarrados, ¿no? En el momento en que los saquemos, el cubrebocas de tercero va a ir al del cuarto, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son las que necesitamos controlar. Ahorita, te repito, por pandemia se han parado muchísimas cosas y tú no sabes cuántos niños descansaron de no ir a la escuela. Y no descansaron por el hecho de hacer tareas, sino descansaron por el bullying que estaban teniendo, ¿no? Y que tú ya viste un cambio y que ahorita pudiste haber notado que en realidad tu hijo tuvo un cambio de sueño, de dormir, de comportarse, de contestar, de relacionarse. Y es aquí donde tienes que aprender a reconocer los cambios que tiene tu hijo. La pérdida de apetito sí puede ser por crecimiento, sí puede ser por desarrollo, sí puede ser de una forma natural, pero también puede ser por todo lo que le está pasando a tu hijo, todo lo que está cargando tu hijo por la escuela, de camino a la escuela, de camino a la casa. ¿Ok? Puede tener ataques de ira. Muchas veces confundimos el enojo con la ira. Y aquí tenemos que aprender a diferenciar qué es el enojo y qué es la ira. El enojo es una emoción que se tiene de una forma natural cuando nos incomoda, cuando nos molesta algo. La ira es todo esto, pero acumulado. La ira también es una emoción
Sin embargo, va más allá del enojo. La ira, como psicólogos lo hemos visto, que va muy de la mano con la tristeza. Pero los ataques de ira ya pueden llegar a ser con golpes, con palabras más fuertes, más sobrepasa el enojo, ¿no? A lo mejor tú te vas a enojar porque tu hijo tiró el agua en la cama, ¿no? Pero es muy diferente cuando ya traes, lo vas a regañar y le vas a decir que levante el vaso y que se vaya. Pero si tú ya traes mucha ira contenida, bueno, pues hasta lo vas a llegar a golpear, ¿no? Por esta agua tirada. Entonces, hay que aprender a reconocer cuando es enojo y cuando es ira, y en un niño más, ¿no? Porque los ataques de ira en un niño puede llegar a ser hasta con berrinches, con pataletas, todo ese tipo de situaciones que a veces decimos, es que el niño está mal educado, ¿no? Es que el niño no sabe cómo sacar la frustración que le está generando el hecho de todo lo que está viviendo en la casa o en la escuela. Ojo, tiene mucha responsabilidad lo que hacen los niños en la escuela, lo que pasa en la casa y también en un porcentaje lo que pasa en la escuela, el cómo se comporten en casa. ¿Ok? La agresividad, bueno, en su momento en la escuela no se van a poder defender, sin embargo van a llegar a la casa y van a ser agresivos, puede ser con el hermano mayor, con el hermano menor, con el perro, con el gato, porque muchas veces los niños que no se defienden en la escuela o que son víctimas del bullying pueden llegar a agredir a la casa y hasta a veces hasta con los animales, ¿no? Entonces aquí tenemos que saber también cómo se relacionan nuestros niños con los animales, porque a veces este tipo de situaciones pueden desencadenar un niño con psicosis, pueden desencadenar un niño con esquizofrenia, no nada más es hereditario, tiene mucho que ver lo heredado, pero también algo que detone ese tipo de situaciones, ¿no? Muchas veces decimos, es que no hay nadie en la familia con ese tipo de trastornos, no, pero tu hijo lo está generando. Muchas veces cuando hay personas sin esquizofrenias definidas o detectadas, muchas veces por una noticia, por una situación, tienen un brote, ¿no? Y empiezan el brote psicótico o empiezan ese tipo de situaciones que obviamente tiene que haber características propias de este tipo de trastornos. Sin embargo, toda la acumulación de estrés, toda la acumulación de enojo, de ira, pueden desencadenar un niño psicópata, un niño psicótico. Entonces, aquí hay que saber reconocer la agresividad que pueden llegar a tener y ojo, el agresor. Nos enfocamos siempre en la víctima, mandamos al psicólogo a la víctima y que vaya y que se recupere y que vaya y que lo traten, pero ¿qué hacemos con el agresor, no? Que probablemente ese niño sí está viviendo una agresividad desde casa, de papás, de hermanos, de vecinos, de tíos, de primos, y que esto lo está llevando a la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, más bien la mayoría de veces nos enfocamos siempre en la víctima. Aquí probablemente, no sé si hayan tenido la oportunidad de leer un libro que se llama El diario de una esquizofrénica, ¿no? Que la niña empezó con los brotes psicóticos porque le quitaron pues, su abuela se separa de ella, la había cuidado durante 3 años, y cuando se separa de ella, se va, se regresa a su casa, y la niña tenía un conejo. Cuando su papá le quita el conejo, viene el brote psicótico, ¿no? Viene la separación, la separación de la abuela más el conejo que era su acompañamiento, fue lo que detonó una, una esquizofrenia. Entonces, con esto no estoy diciendo que tengamos niños psicóticos ni esquizofrénicos. Con esto te estoy diciendo que hay muchos factores que pueden detonar en tu hijo y que si no tenemos un cuidado, una visibilidad hacia nuestros niños, algo que en verdad lo tomemos en cuenta, nuestros niños pueden irse más enojados, pueden estar frustrados, pueden estar enojados con la sociedad, con la gente, con su entorno y más escolar, ¿no? Porque es donde había más convivencia. Entonces, aguas con los grados de agresividad que pueden llegar a tener nuestros niños. Todo este tipo de situaciones son las situaciones que debemos de tomar en cuenta, todos los cambios que nuestros niños representan o tienen dentro de una relación escolar y de casa. Hay muchas ocasiones que la simulación de enfermedades de nuestros hijos son para no ir al colegio. Hay ocasiones que en realidad los niños tienen el malestar. ¿Por qué? Porque se me fue la palabra, pero son
Bueno, el cuerpo sí reacciona a al malestar que tiene, ¿no? Es decir, en realidad les duele la cabeza y no es por algo orgánico, es algo psicológico, son psicosomáticos, perdón. Puede ser simulada la enfermedad, el dolor de estómago, el dolor de cabeza, el dolor de piernas, la tos, puede ser orgánico, pero también puede ser psicológico, que el mismo cuerpo está respondiendo a no querer ir a la escuela por la situación que está presentando. ¿No? Así que muchas veces te va a decir el doctor, es que no tiene nada. Probablemente sí lo esté fingiendo, pero también probablemente sí lo esté generando de forma psicológica. ¿Para qué? Para no tenerse que enfrentar a lo que está viviendo, para no tenerse que enfrentar a un niño que le quita sus cosas, que lo golpea o que le dice de cosas, ¿no? Que le pone apodos o que simple y sencillamente lo ridiculiza en su entorno escolar. Entonces, aguas con este tipo de situaciones, probablemente sí sean engaños, pero probablemente no. Entonces, cuando notes que hay una secuencia en ese tipo de situaciones de que me duele la cabeza, me duele la garganta, me duelen los pies, me duele la nariz, me duele lo que sea, ponle atención en este tipo de características. Puede ser que sí sea orgánico y puede ser que no. ¿Por qué soy muy repetitiva en estas situaciones? Porque hay veces que te dice el doctor, es que no es nada orgánico, no tiene nada, ¿no? Y lo levantas a casi a mentadas de madre y casi casi lo quieres llevar a fuerza, ¿no? Pero tú no sabes en realidad lo que está pasando y tampoco te das a la tarea de investigar qué es lo que en realidad está sufriendo tu hijo. O viceversa, a veces la escuela es el descanso de los niños, aunque los molesten, aunque les digan de cosas, pero prefiere estar en la escuela que perdón, que en la casa por todo lo que está pasando. Y bueno, carácter introvertido, tristeza, la tristeza que ya te comentaba hace un momento, se va a convertir en ira, ¿no? El niño, bueno, pues ya no le gusta relacionarse a lo mejor ni con los vecinos, le cuesta trabajo relacionarse hasta con los hermanos mayores o menores. Puede haber muchos contrastes o puede llegar a ser agresivo con los hermanos o simple y sencillamente se puede llegar a aislar o hasta con los vecinos, ¿no? Probablemente tu hijo esté triste, se aparte, esté muy sentimental y tú digas, es que hoy no fue un buen día, ¿no? Pero ¿por qué no fue un buen día? ¿O por qué tú vas a notar que tu hijo tiene varios días de tristeza o de enojo? Y es aquí donde tienes que estar tomando cartas en el asunto, ¿no? O su carácter va a cambiar, digo, nosotros conocemos a nuestros hijos, nosotros sabemos cómo son, y cuando empiecen a presentar cambios, bueno, pues hay que checar qué es lo que en realidad está pasando. Bajo rendimiento académico, pues obviamente ya no van a rendir igual. ¿Por qué? Porque les va a preocupar más qué es lo que está pasando en su entorno escolar, qué es lo que les pueden llegar a decir, a quitar, a hacer, que en realidad hacer la tarea o participar en clases, ¿no? Así que este tipo de situaciones son las que nos deberían de preocupar en realidad sino del por qué está pasando todo este tipo de situaciones, ¿vale? Y bueno, ¿cuáles son las características como tal? Más o menos ya te manejé un poco de cómo son nuestros niños, pero las características, por ejemplo, en el preescolar, ¿no? Las víctimas tienden a ser niños sobreprotegidos, ¿no? Tienden a ser niños que no se pueden defender, que les cuesta trabajo defenderse. Pueden ser niños con diferencias físicas o con algunas dificultades de aprendizaje que pueden ser blanco a que nuestras niñas sean buleados, ¿no? Piden ayuda con facilidad, se ve la fragilidad o la dependencia que generan hacia otra persona de estos niños. ¿Por qué te hablo de preescolar? Porque es aquí donde nace todo, porque es aquí donde vamos a direccionar primaria, secundaria y vamos a saber quién podría llegar a ser víctima, quién podría llegar a ser acosador y quién podría llegar a ser el espectador. Lamentablemente, de aquí se pueden llegar a ver los perfiles de cada niño, ¿no? Y bueno, si estamos viendo a niños sobreprotegidos, estamos viendo a niños con dificultades de aprendizaje, bueno, pues hay que tratar de reforzar este tipo de actitudes para que nuestros niños no sean blancos a ser víctimas, ¿no? Y bueno, el acosador. Fíjate que son niños que van a tener dificultad para controlar sus emociones, el enojo, la ira, la tristeza, la alegría, ¿no? Hay muchas veces, no sé si has visto que hay niños que muy contentos pegan, ¿no? O enojados pegan, o hasta tristes llegan a pegar, ¿no? Porque no saben cómo manejar sus emociones. Y estos niños, esta situación es una característica de los niños acosadores. También son niños con autoestima, pueden llegar a ser niños con autoestima baja. Ojo, lo que yo te estoy dando no es una línea que deben de seguir estos niños, no es decir, es que
no tiene dificultad para controlar sus emociones, entonces no es. Ah, pero sí tiene baja autoestima, híjole, entonces sí es, ¿no? Tienen que generar varias características para poder saber si es un niño acosador y por qué, ¿ok? También, bueno, esta es una fase de desarrollo en donde los niños hacen comentarios sin medir consecuencias, ¿no? Lo que te decía en un inicio, los niños a esta edad son muy sinceros, ¿no? Y a veces no saben controlar ese tipo de situaciones y en ocasiones lo podemos confundir como bullying, pero hay ocasiones que ya cuando ves la hazaña, ya cuando ves la dirección que siempre va hacia el mismo niño, bueno, pues aquí podemos definir que es un niño que sí puede llegar a acosar, ¿no? ¿Por qué te lo digo de que sí puede o no? Porque hay veces que los niños se juntan, los niños trabajan en equipo hasta para hacer maldades. Entonces, ojo con este tipo de situaciones, ¿vale? Y bueno, el espectador obviamente tiene miedo a no pertenecer al grupo que se está generando, si es que habla o si es que acusa o si es que dice. Y bueno, pues dan aviso con mayor facilidad a alguna autoridad. Esto en el preescolar, te repito, son edades bajas, pero ¿a quién le pueden llegar a avisar? Le pueden llegar a avisar ya sea a los papás, a las maestras, a los directivos. Pero fíjate que hay algo bien chistoso, que lamentablemente también nos hemos encontrado a niños buleados, pero por adultos. Puede llegar a ser por la maestra, puede llegar a ser por el maestro, puede llegar a ser por el hermano mayor, puede llegar a ser hasta por los papás, ¿no? Lo que te decía también en un inicio. O sea, no nada más tiene que ser de niño a niño, sino que también viene, a veces, te repito, de profesores a niños, que hablando de acoso escolar es el entorno en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado también porque decimos, es que la maestra no creo, es que el hermano no creo, es que el primo no creo, ¿no? ¿Cómo crees? ¿No? Sin embargo, no sabes el daño que le están haciendo a nuestros niños, ¿no? Por mucho que sea la maestra, una disculpa por las maestras que están aquí, yo sé que ustedes jamás serían capaces de bullear a un niño, pero sí hemos visto que hasta en otros estados, hasta por forma virtual, han maltratado a nuestros niños, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que te puedes encontrar de cualquier eje, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Entonces, aguas con ese tipo de situaciones. Estos son 8 situaciones en las que nuestros niños, o más bien, son también características que ya te había mencionado, sin embargo, aquí ya te va un poquito más especificado, más ilustrado de lo que ya te había dicho, ¿no? Lo que te decía hace un momento, que son síntomas psicosomáticos del que sí tienen la situación y que se genera de forma psicológica. Y bueno, esto ya va más ilustrado, lo quise hacer de la otra manera también, de ponerlo en letra nada más, ¿para qué? Para poderte explicar cada uno de ellos y cuando llegáramos a esta lámina ya supieras de qué se trata todo, todos y cada uno de ellos, ¿vale? Y bueno, nuestras niñas y niños tienen el derecho a una escuela libre de violencia, muy independientemente de que sea virtual o presencial, y que la violencia debe de parar dentro de familias, dentro del personal docente y autoridades, que también deben de intervenir y prevenir el acoso escolar, obviamente a quienes lo viven, pero también a quien lo genera. Te repito, lamentablemente la ayuda en su mayoría viene para la víctima y dejamos a un lado al agresor, ¿no? Hasta como papás decimos, ay, no, es que el niño que pega ya se apartó, o ya lo apartamos, o no le hablamos, o no lo invitamos, ¿no? Pero este niño no sabes toda la ayuda que necesita y también el daño más que le estamos generando a la hora de apartarlo, de aislarlo. Lo estamos empujando a todavía ser más agresivo, lo estamos empujando a todavía ser una persona resentida con nosotros, con la sociedad en general, y es donde empieza a desencadenar a personas pues más agresivas ya con el entorno, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones es algo que en realidad está pasando, que nosotros en ocasiones lo vemos como broma y que invitamos a todos y cada uno de nuestros oyentes y que si tienes hijos compartas la información de saber y decirle que no se deben de callar, que por mucho miedo que tengan que presenten, no podemos generar que nuestros niños tengan miedo, no podemos generar que nuestros niños no se relacionen de una buena manera, que nuestros niños se callen y que así como eres parte del problema, también puedes ser parte de la solución.
Estamos en pro de un alto al acoso escolar, estamos en pro a no permitir el acoso escolar en ninguna escuela dentro del estado de Hidalgo. En cualquier municipio estamos llegando a todos y cada uno de los 84 municipios del estado de Hidalgo con este tema, con papás y con niños, ¿no? Y con adolescentes, porque toda esta situación de acoso escolar también las hemos encontrado en universidades, en preparatorias, en secundarias, y el índice de acoso escolar que está en preescolares y primarias es muy bajo en comparación a lo que pasa con adultos o con adolescentes, ¿no? Cuando viene hasta, ahorita yo te hablé de todo lo que pasa en la escuela, de todo lo que pasa en un entorno, sin embargo, no voy a dejar de lado también que el acoso puede venir hasta por redes sociales, ¿no? Entonces, y todo esto que ya se hace viral por el celular, por WhatsApp, por todo ese tipo de situaciones que también generan acoso escolar, desde los memes, los grupos, todo ese tipo de situaciones que están poniendo en jaque a nuestros niños para la convivencia, para todo ese tipo de situaciones que nosotros como papás a veces, ahorita en pandemia, les dejamos el celular a diestra y siniestra y nosotros no sabemos en realidad para qué lo ocupan, ¿no? Sí sabemos que lo ocupan para la escuela, pero no sabemos para qué más lo pueden llegar a ocupar. Ojo, la tecnología y los niños ahorita van de la mano. Nosotros como papás, si no te actualizas, te vas quedando fuera prácticamente de la vida de tu hijo. ¿Por qué? Porque ahorita ya todo se mueve en torno a una tecnología, a un celular, a un inbox, a un Instagram, a un Facebook, a unas pláticas o redes sociales en las que nuestros niños las manejan a un 100% mejor que nosotros, ¿no? Tú no sabes si por inbox manda comentarios que están hiriendo a otro niño o comentarios que están incitando a maltratar a un niño o a una niña, ¿no? Entonces, aguas con ese tipo de situaciones. Sí tienen que usar un celular, sí tienen que usar internet pues por la pandemia, por todo lo que estamos viviendo. Sin embargo, también es bien cierto que como papás debemos estar al pendiente de todo lo que hacen nuestros hijos y más en redes sociales, ¿no? Tener en cuenta que el hecho de maltratar y bullear a una persona no es normal ni natural y que por mucho que sea nuestro hijo, no podemos permitir que nuestro hijo sea un agresor y menos que sea una víctima, ¿no? Entonces, espero que esta información te sirva para saber y reconocer cuando tu hijo pueda llegar a ser una víctima, pero también si es un agresor, ¿no? O un testigo, ¿no? No está de más el hecho de ponerte a platicar con tu hijo como cómo se llevan sus compañeros, cómo él se relaciona con ellos, qué ha visto de malo, qué no le ha parecido y bueno, pues que los profesores también cuando les digan, es que me pegó, es que me dijo, es que me hizo, es que me quitó, me aventó, bueno, pues también hay que poner atención en este tipo de situaciones para no desencadenar como tal un acoso escolar, ¿vale? Y aquí la pregunta del millón, ¿no? ¿Y tú qué haces para parar ese tipo de situaciones? ¿Has hablado, lo has vivido o no? ¿Sale? Y bueno, pues nuestros números de emergencia creo que los conoces los conoces y los reconoces, que es el 911 para cualquier emergencia y el 089 para denuncia anónima. Aún el acoso escolar lo puedes mandar como denuncia anónima para saber qué es lo que está pasando y si la violencia no viene desde casa y así poder intervenir. Te repito, el porcentaje de acoso escolar o más bien de los agresores dentro de un acoso escolar viene de una violencia y al hablar de una denuncia anónima tenemos que saber de dónde viene la violencia, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, estoy a sus órdenes. Invitamos a los participantes si tienen alguna duda a encender su micrófono o comentarlo en el chat. Vamos a dar unos minutitos. Bien, nos comenta Dulce Liliana Álvarez, muy buena conferencia. Es importante informar a los alumnos sobre las consecuencias y sanciones que pueden ocasionar. María Inés nos dice, muy buena conferencia, muchas gracias. No hay más comentarios, entonces procedo a... Muy bien, Violeta Ramírez también nos dice, excelente conferencia, muchas gracias. No sé si me pueden apoyar proyectando el reconocimiento, por favor.
Buenas tardes. Bien, tenemos dos preguntas. Nos comentan, hay en Hidalgo una ley y no la mencionó. Bernardo Mendoza nos dice, también se le considera acoso escolar cuando los alumnos de secundaria o media superior ejercen burla hacia sus docentes. Vamos a que la ponente nos responda. Ok. Voy con la segunda, ahorita voy con lo de la ley. Todo lo que se genere en la escuela, ya sea de profesores a alumnos y de alumnos a profesores, es acoso escolar. ¿Por qué? Porque pasa en un ámbito escolar. Cuando yo hablo de un acoso laboral, es también en la misma directriz, ya sea de arriba para abajo, de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque estoy hablando en un entorno laboral, es decir, puede haber de muchísimos lados, ¿no? Entonces, si hablamos de que los alumnos también están bulleando a la maestra, hablamos de acoso escolar. ¿Por qué? Porque la directriz es así. Hablar de un acoso escolar es en cualquier eje, es transversal, de arriba para abajo, de abajo para arriba, maestros, alumnos y de alumnos a maestros. Y que sí hemos tenido casos en los que nuestros niños están bulleando a los profesores, ya sea con memes, ya sea con todo ese tipo de situaciones que, como les comentaba, ya se dan en redes sociales, ¿no? O el estarse mandando cadenas o fotografías de profesores poniéndoles palabras u otras caras. Todo esto es violencia. Y bueno, la ley es perdónenme, me estoy acordando que la ley es ay, se me olvidó, pero en el estado de Hidalgo el objetivo de lo que es el objeto es prevenir, atender y erradicar la violencia originaria en un entorno escolar. Esta es la ley que está generando en el estado de Hidalgo y que sí está penado, o en este caso, yo no soy jurídica, yo no soy abogada, pero sí hay una ley que previene el acoso escolar y que está en todos los parámetros para que nosotros podamos denunciar o que puedan denunciar ese tipo de situaciones para poder canalizar al agresor, a la víctima y a los testigos. Sin embargo, el índice de denuncias o de quejas que tenemos de acoso escolar es muy bajo. ¿Por qué? Porque todo se queda en un entorno escolar. También no debemos olvidar que la escuela es un órgano, ay, se me fue la palabra, es autónomo, perdón, y que se rige bajo las direcciones de la misma escuela, que sí piden intervención de las leyes, la van a tener, sin embargo, también depende mucho de la escuela. Y hay muchas escuelas que no quieren que la situación salga de la misma por, obviamente, las consecuencias de inscripción o de situación de padres de familia que tengan. Muchas gracias. También tenemos otro comentario de la licenciada Mari del Villar. Nos dice que toda la comunidad educativa y cualquier miembro de la misma puede ser víctima o victimario. Por último, nos pregunta Carlos Arturo Espinosa que si tienen planeado llevar esta charla sobre todo con niños y niñas de educación básica. Ok, bueno, pues nosotros nos manejamos por las solicitudes que hacen las escuelas, ya sea de nivel básico hasta nivel superior. Y bueno, pues habemos muchísimos programas, estos solamente somos algunos de los que estamos en las diferentes salas. Sin embargo, si ustedes hacen la solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, nosotros con mucho gusto acudimos a sus escuelas de forma presencial o de forma virtual con los niños. Sin ningún problema lo hacemos y tenemos el catálogo de programas y el medio por el cual pueden solicitar ustedes la presencia de cualquier programa de nosotros es haciendo un escrito de solicitud para nuestro señor secretario, el licenciado Mauricio Delmar Saavedra, que es el secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo,
repito, es el licenciado Mauricio Dermal Saavedra, solicitando el programa de acoso escolar, de manejo de estrés, el programa que tú desees, y lo vas a enviar o traer a la Secretaría de Seguridad Pública o enviar por correo electrónico al correo electrónico, te lo repito, por favor, bueno, te lo digo, por favor, es prevención.programas@gmail.com. Así puedes llegar a hacer llegar tu solicitud, que obviamente por pandemia estamos ocupando estas líneas de acceso, y ya nosotros lo pasamos para que nosotros nos ponemos en contacto con la escuela que sea, con la persona que nos solicite, para ponernos de acuerdo a las fechas y el medio de cómo es que llegamos a las escuelas. Muchísimas gracias. Ya son 46. Muy bien, agradecemos a todos su participación. Leemos la última pregunta. El catálogo, si nos pueden mandar, por favor, un correo solicitándolo a prevención.programas@gmail.com. Bien, agradecemos la participación de nuestra ponente y reciba el presente reconocimiento. La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo otorga el presente reconocimiento a Ilse Carmina de la Fuente Cruz por su participación en la plática Prevención del Acoso Escolar. Pachuca de Soto, Hidalgo, septiembre de 2021, firma Atilano Rodríguez Pérez. Sin más por el momento, agradecemos la asistencia de todos ustedes a esta actividad, así como la de nuestra ponente. Estando reunidos 61 participantes, se concluye y damos continuidad al tercer Congreso Estatal de Academias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.